En la maniobra de NIR, sujetamos la escápula y con la otra mano movilizamos pasivamente el brazo del paciente en flexión y abducción de 0 grados. Si al hacer este movimiento el paciente refiere dolor, hay una existencia de pinzamiento del supraespinoso. En la maniobra de Hawkins-Kennedy, el paciente levanta el brazo a 90 grados de flexión de hombro y de codo. Inmediatamente después realiza una rotación interna. Si hay dolor, hay presencia de pinzamiento. Subacromial. En la maniobra de Jochum se le pide al paciente que coloque su mano sobre el hombro contralateral y que levante el codo sin elevar el hombro. El explorador puede poner resistencia. Si hay dolor, hay presencia de pinzamiento subacromial. En la maniobra de Apli superior e inferior, el paciente se le pide que pase la mano por detrás de la cabeza tocándose el hombro expuesto en una abducción y rotación externa. Después se le pide que haga el movimiento contrario tocándose el ángulo inferior del omóplato. Esta es una manera de explorar lesión en el manguito rotador. En la maniobra de Jove, el paciente coloca sus brazos a 90 grados de flexión y 30 de abducción de hombro con los pulgares mirando hacia abajo y provocando una rotación interna. Si al hacer el movimiento hay dolor, hay un compromiso del músculo supraespinoso. El examinador puede poner resistencia. En la maniobra de Pate, el examinador pone en abducción de 90 grados el hombro del paciente y flexión de codo de 90 grados. Después, trata de hacer una rotación externa del hombro. El movimiento puede ser pasivo o contrarresistido. Se valora infraespinoso y redondo menor. En la maniobra de Gerber, el explorador detrás del paciente le pide al paciente que coloque el dorso de la mano en la zona lumbar con el codo a 90 grados de flexión. Le solicitamos que separe la mano de la espalda. El movimiento también puede ser resistido. Se valora subescapular. En la maniobra de Jagerson, el explorador pone una mano entre la corredera bicipital y la apófisis coracoides del húmero y la otra sujetando la palma. El paciente tiene que hacer una rotación interna de hombro con el codo a flexión a 90 grados y antebrazo en pronación. Se le pide que lleve el antebrazo a supinación y rotación externa del hombro. Posible tendón bicipital dañado si hay dolor. En el test de SPEED, al paciente se le pide que su hombro esté en flexión de 90 con el codo en extensión. Se le pone una resistencia excéntrica primero con el antebrazo en supinación y luego en pronación. Si hay dolor, el test es positivo a lesión en el tendón bicipital. En la prueba de Thompson se le pide al paciente que cierre el puño con la mano en una ligera flexión con el codo en semiextensión. La mano del examinador fija desde el lado extensor de la articulación del codo y con la otra coge el puño del paciente. Se pide una extensión de muñeca contra la resistencia del examinador. En la prueba de la silla se le pide al paciente que levante una silla. El brazo debe estar en extensión y el antebrazo en pronación. La aparición de molestias en el epicóndilo lateral y en la musculatura extensora del brazo indican epicondilitis lateral. En la prueba de Cosen, similar a la de Thompson, se le pide al paciente que realice una extensión de la mano venciendo la oposición del examinador. La prueba da positivo si hay presencia de dolor en el epicóndilo lateral o en la musculatura extensora. En el signo del codo del golfista, el paciente debe estar con el codo flexionado y el examinador debe sujetar con una mano la mano del paciente y con la otra fijar el brazo. El paciente debe intentar extender la muñeca contra la resistencia del examinador. El signo da positivo si hay aparición de dolor en el epicóndilo medial. En la prueba de Finkelstein se le pide al paciente que rodee su pulgar con los otros dedos y se realiza una desviación cubital activa o pasiva. El signo da positivo si hay presencia de dolor a nivel de la apófisis estiloides del radio. En la prueba de Mucar, el paciente realiza una desviación cubital, mientras la mano se encuentra en posición neutra y los dedos en extensión y el pulgar en oposición. En la prueba da positiva si hay aparición de dolor a nivel de la apófisis estiloides del radio. En el test de comprensión de Noble, el paciente debe estar en supino y el examinador debe posicionar su dedo pulgar sobre el cóndilo femoral lateral y el paciente debe realizar una flexoextensión activa de la rodilla.
El signo da positivo si hay presencia de dolor, sobre todo cuando la rodilla llega a los 30 grados de flexión. En la prueba de Over, el paciente debe de estar en decúbito lateral con rodilla flexionada a 90 grados y el examinador hace una abducción pasiva cuidando que la cadera esté siempre en posición neutra. Sin avisar al paciente se deja caer la pierna. Si la pierna cae es negativa la prueba. Si la pierna se queda en la posición de abducción puede ser indicativo de una contractura y positivo. En la prueba de Rini, el paciente debe estar en bipedestación y se le pide que se pare sobre la pierna afectada y que realice una flexión de rodilla de 30 a 40 grados. La prueba da positiva si la posición causa dolor.